Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar aquí reunidos para hablar de un tema que nos han estado consultando bastante en los últimos días. Es el banco de horas. Estoy acá con Milena, que también estamos juntas en la parte de Customer Experience, tanto para la parte de implementaciones como de mesa de ayuda. Eh, Así que bueno, Mile nos va a estar hablando un poquito acerca de eh, el banco de horas en el módulo de Visma Time. Muchas gracias, Jenny, por la presentación. Tal como dijo Jenny, mi nombre es Milena. Yo los voy a estar acompañando hoy con el módulo de banco de horas dentro del módulo de Time. Recuerden que esto va a ser como un webinar cápsula solamente del banco de horas. Si hay alguna otra cosa del banco de tiempos y asistencias que quieran revisar, como reporterías, forma de pago y demás, los van a encontrar en los webinars que ya tenemos cargados. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar al banco de horas. Vamos a empezar primero con una breve presentación de qué es el banco de horas para los que no lo saben o no lo tienen muy en mente. El banco de horas básicamente es una funcionalidad que permite gestionar las horas trabajadas fuera de la jornada habitual, o sea, fuera del turno. Cuando un empleado hace horas extras, la empresa puede decidir si compensarlas mediante un pago o acreditarlas en un banco de horas. ¿Cómo funciona este banco de horas? Vamos a tener dos fases. La primera fase es el registro de horas extras, ¿sí? Cuando un empleado hace sus horas extras, la empresa puede acreditarlas en el banco de horas. Estas horas van a ser saldo positivo, o sea que están a favor del empleado. Después tenemos la compensación de horas y si un empleado trabaja menos horas de las previstas o tiene una ausencia, las horas van a pasar al banco de horas básicamente como saldo negativo, que obviamente se va a restar del positivo. Vamos a tener un reporte nuevo, ¿sí? Si ustedes quieren activar esta funcionalidad, que lo van a encontrar en reporte banco de horas, tal como muestra la imagen. Y por último, vamos a tener algunas configuraciones previas para hacer para que esto funcione, ¿sí? En primer lugar, lo que van a tener que hacer es pedir a soporte la activación del banco de horas y luego van a tener 3 pasos que hacer para que esto funcione. El primer paso va a ser crear ustedes un tipo de hora que se llame suma al banco de horas o similar. Este es el nombre que usé yo en la base, pero le pueden poner suma al banco de horas, horas compensadas, etcétera. Muy importante, van a tener que darle al check de suma al banco de horas. ¿Sí? Vieron que cuando crean tipos de hora, debajo tienen los distintos checks que se les pueden activar. Bueno, vamos a poner que este tipo de hora sume al banco de horas. Acá van a encontrar la ruta, ¿sí? Formas de pago, tipos de hora. El segundo paso que tienen que hacer es elegir qué horas quieren que viajen al banco de horas, porque puede ser que, por ejemplo, las horas al 100 quieren que puedan ir al banco de horas, mientras que al 50 no o al revés. Una vez que ustedes ya eligen internamente qué horas quieren que viajen al banco de horas, van a ir a tipos de hora y van a hacer que ese tipo de hora se pueda aprobar a la hora que crearon anteriormente. La idea es que los jefes de grupo, cuando van a aprobar las horas de sus empleados, tengan dos opciones. Opción número uno, elegir pagarla a fin de mes, por lo tanto lo apruebo a, por ejemplo, hora al 50%, o que en vez de pagarla, la segunda opción es elegir que viaje al banco de horas. Entonces ahí lo aprueba como hora compensada. Y el tercer y último paso sería asignar el tipo de hora justificación banco de horas al permiso correspondiente. Estos 3 pasos se hacen una única vez, ¿sí? Para tener la correcta activación del banco de horas y después ya no lo tienen que volver a hacer. Y ahora sí voy a mostrarles cómo funciona el banco de horas propiamente dicho en la plataforma. Bien, para esto voy a ir con un ejemplo. Voy a buscar un usuario que creé para este webinar en novedades por usuario. En este caso el usuario es webinar Julio. Y desde acá le voy a hacer unas marcas para mostrarles exactamente cómo funciona. Supongamos que el miércoles 1 de julio esta persona entra a trabajar a las 9, es decir, en su horario habitual de su turno, pero en vez de terminar de trabajar a las 6 de la tarde, se queda haciendo horas extras hasta las 11 de la noche. Bien, va a generar las novedades que tenga, obviamente según la forma de pago. Y acá el jefe de grupo, como les decía, va a venir a aprobar estas 5 horas extras que hizo. Va a ir al botón aprobar y desde acá va a poder elegir lo que les decía antes, si la quiere pagar a fin de mes al 50% o si quiere que estas horas viajen para el banco de horas.
En este caso, bueno, tengo configurado seleccionado un motivo, por eso lo selecciono y voy a aprobar estas horas para que vayan al banco de horas. Antes de esto, les quiero mostrar cómo van a ver el reporte de esa persona de banco de horas hasta que lleguen estas nuevas horas que mandé. Vengo a reportes, vengo a banco de horas. Muchos de ustedes seguramente no tienen todavía este reporte, es porque se los tienen que activar desde soporte, ¿sí? Pero no se preocupen, cuando se lo activen lo van a ver acá. Dentro del banco de horas voy a tener dos apartados. Primero me voy a ir al de gestionar rangos. Dentro de banco de horas tengo la posibilidad de gestionar rangos. ¿Qué es un rango? Es un periodo de tiempo. Es muy similar a lo de los periodos de liquidación. Pero generalmente los rangos del banco de horas no corresponden con los periodos de liquidación. Pueden ser trimestrales, anuales, la cantidad de meses o días que ustedes necesiten. ¿Por qué se usa esto? Porque muchas empresas tienen vencimiento de las horas del banco de horas. Entonces, por ejemplo, tenés tus horas en el banco de horas, pero solo te van solo la vas a tener por 6 meses. Si no las usaste, después de esos 6 meses te las pago o lo que fuese, pero solo hasta esos 6 meses. Es en esos casos que se crean los bancos de horas, los rangos de horas, perdón. Bien, voy a ir al botón de rango de horas que me trae esta pantalla y voy a ir a crear rango. ¿Por qué les digo que es muy similar a los periodos? Porque se crea casi igual. Vamos a primero ponerle la descripción, en este caso le voy a poner webinar julio. Voy a elegir el rango de días que quiero que tenga este rango. Voy a elegir, por ejemplo, del 1 de julio al 30 de agosto. Y le voy a dar a crear. Ahora tengo mi rango creado. Lo único que me va a faltar ahora es asignarlo, ¿sí? Es decir, decirle al sistema qué usuarios van a tener ese rango. Se puede hacer, al igual que los periodos, como a través de los grupos o a través de los usuarios. En este caso yo lo voy a hacer solo a través de usuarios para buscar solamente este usuario que tengo en el webinar. Bien, ahora voy a tener mi rango de webinar julio asignado a mi usuario de webinar julio. Una vez que tengo esta configuración, vuelvo al banco de horas. Para volver al reporte que estábamos recién, no hace falta volver a abrir desde reporte banco de horas, sino que tengo un botoncito acá a la izquierda que me vuelve a llevar donde estaba antes. Y ahora sí voy a poder buscar mi usuario y voy a poder buscar el rango que acabo de crear. Me va a traer todas las horas que tenga en este rango de días. Vuelvo entonces ahora sí a la pantalla que estaba antes. Si yo decido aprobarle estas 5 horas como suma al banco de horas, voy a ver que cuando yo genero el reporte nuevamente, automáticamente ya tengo estas 5 horas. En este caso son horas positivas. ¿Por qué? Porque son horas que el empleado hizo, ¿sí? Que tiene a favor. Hizo 5 horas, tengo esas 5 horas acá a favor. Supongamos que vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? El empleado al otro día tiene que entrar a las 9 de la mañana, entra efectivamente a las 9 de la mañana y de nuevo, en vez de salir a las 6 de la tarde, como decía su horario, sale a las 11 de la noche. Va a pasar lo mismo. Su jefe de grupo va a venir acá, va a poder decidir si las quiere pagar a fin de mes o si las quiere sumar al banco de horas y esas horas las va a aprobar. De nuevo, el banco de horas se me va a actualizar. Ya no tiene 5 horas a favor. Ahora tiene 10. Una del 1 de julio y otra del 2 de julio. Bien, ¿qué pasa si el tercer día el empleado dice, bueno, yo ya tengo 10 horas a favor, voy a arreglar con mi jefe el viernes no venir a trabajar? Bien, lo que va a hacer el jefe de grupo es, desde permisos, asignar un permiso de banco de horas diario. Este permiso, como les digo, ustedes no lo van a tener hoy, pero cuando se les active se les crea automáticamente el permiso. Bien, arregla eso con su jefe le asigna este permiso y acá cuando yo actualice el banco de horas voy a ver cómo se me restaron esas 9 horas. Ahora tengo solamente 1 hora a favor. Así es como funciona el banco de horas. También pueden pedir que se active el banco de horas parcial. ¿Qué significa parcial? Yo acá usé un permiso diario, es decir, de todo el día.
pero les pueden activar el permiso que es por algunas horas. Entonces, si un día, por ejemplo, el empleado viene a trabajar y llega 2 horas tarde, pueden hacer que esas 2 horas sean para recuperar y no es un permiso del día completo como en este caso. Y funciona exactamente de la misma manera. Bien, una aclaración. Acá yo hice un ejemplo donde primero hacen las horas extras y después faltan a trabajar, después se toman esas horas a favor que tenían. Puede ser de manera contraria, ¿sí? Puede ser que cuando empiece la suma y la resta de banco de horas sea porque el empleado faltó a trabajar, ¿sí? Y funciona exactamente igual, es el mismo mecanismo. El primer día que el empleado falta a trabajar, su jefe le va a asignar el permiso de banco de horas diario y después va recuperando las horas los días siguientes. Bien, volviendo un poquito al reporte de banco de horas. Desde acá el banco de horas se ve por usuario, ¿sí? Vieron que cuando yo entré al apartado de usuarios tuve que buscar mi usuario, porque justamente para poder ver todo este detalle en el rango que vos elijas, se busca por usuario. Es muy similar a lo que sería novedades por usuario. Pero también tenemos la posibilidad de descargar desde el botón de Excel y ahí vas a tener el árbol de todos tus usuarios, ¿sí? Entonces te va a descargar el saldo final de los usuarios al momento que lo descargues. Funciona con el árbol que habrán visto en muchos de los otros reportes, ¿sí? Vamos abriendo directamente, puedo seleccionar por grupo, por usuario o por carpeta. Y obviamente tengo que seleccionar el rango. También puedo pedir que me traiga todos los usuarios o que me traiga los desactivados. Bien, esto en cuanto a el funcionamiento general del banco de horas. Tenemos también la posibilidad de gestionar horas. ¿Qué significa gestionar horas? Vieron que yo les di un ejemplo en el cual, por ejemplo, si vos tenés un rango hasta fin de agosto, cuando llega agosto, tu jefe puede decir, bueno, mira, tenés 1 hora a favor. En este caso, como ya no te llegaste a tomar esa hora que tenías a favor, te la voy a pagar a fin de mes. Bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a ir al botón que tenemos arriba de gestionar horas. Cuando hacemos clic, nos va a traer a esta pantalla. Seleccionar operación, vamos a tener banco de horas, ¿sí? Perdón, pago de horas. Y vamos a tener dos opciones, pago individual o pago masivo. Voy a ir primero a mostrarles el individual, que es con el usuario que estamos haciendo pruebas. Seleccionamos un usuario, en este caso voy a elegir mi usuario Webinar Julio. Seleccionamos un rango, el único rango que tengo acá es Webinar Julio, pero si yo tuviese varios me aparecerían acá uno abajo del otro. Voy a tener un botón que me dice calcular saldo. Si yo le hago clic, me va a dar el saldo exacto que tengo para pagar. Y vos, sobre esas horas que te dé, podés elegir cuántas pagar. Puede ser, por ejemplo, que acá te diga 10 horas y vos pongas pagar solamente 5. Eso se puede, no hay ningún problema. Bien, y después voy a elegir la fecha del pago, ¿sí? Es decir, en cuál de todos estos días quiero que se genere el pago, dónde quiero que me aparezca la novedad. En este caso yo voy a elegir, por ejemplo, el 6 de julio. ¿6 de julio? Sí, el 6 de julio. Voy a cambiar acá la fecha y después voy a tener que elegir la hora destino, ¿sí? Es decir, el nombre que quiero que tenga esta novedad que voy a pagar. Y acá, las horas que les van a aparecer acá, ¿sí? Son todas las horas que tienen el check de permite horas manuales en tipos de hora. Por ejemplo, puedo elegir hora extra al 100%. Le voy a dar a aceptar, me va a preguntar si estoy segura, si quiero confirmar. Y cuando actualice novedades por usuario, ya voy a ver en principio que acá, en el lunes 6 de julio, que fue la fecha que yo elegí, tengo la marca de carga manual, ¿sí? Recuerden que la manito así abierta son las cargas manuales. Antes no estaba esa marca. Cuando hago clic en ese día, me va a aparecer 1 hora extra al 100%. ¿De dónde salió esa hora? Si yo no tengo marcas acá, bueno, esa hora efectivamente es la que yo elegí que se pague. Acá una aclaración que tengo para hacerles. Esto se hace cuando termina el rango, ¿sí? Cuando vos ya no vas a volver a usar ese rango. Supongamos que mi rango terminaba hoy, 30 de julio. Este rango ya no lo voy a volver a usar, por eso es que estoy pagando la hora. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta hora que estaba acá no deja de aparecer.
Si yo siguiera usando este rango, esta hora seguiría en las cuentas que hace el banco de horas. Por eso se usan justamente cuando está terminando el rango, que ya no vas a volver ni a sumar ni a restar horas en este banco de horas, en este rango, porque ya lo pagaste. Bien, acuérdense, muy importante para que la hora aparezca acá, en la hora destino, tiene que tener el check de horas manuales. Se los voy a mostrar acá, por las dudas, por si alguien no recuerda de dónde era. Formas de pago, tipos de hora. Cuando nosotros tenemos las distintas tipos de hora, entramos a cualquiera y vamos a tener un check que dice permite horas manuales. Esto es lo que tiene que estar marcado en las horas que yo quiero tener como destino. Les muestro ahora el pago masivo de las horas del banco de horas. Básicamente funciona de la misma manera. Solo que acá no vas a elegir el usuario, porque al ser masivo es para todos los que usen ese rango. Vamos a tener el apartado de seleccionar un rango, en este caso elijo el que yo quiera. Te va a decir los grupos que tienen ese rango. Si tuvieses usuarios sueltos, también te lo va a decir así. Y te va a hacer lo mismo que el paso anterior. Te va a decir elegir la fecha de pago, es decir, desde qué día de todos estos querés que aparezcan las novedades. Vos lo vas a elegir la hora destino, que recuerden, tiene que tener la hora tildado el carga horas manuales, y ahí le van a dar a aceptar. ¿Qué significa esto? Esta fecha que vos hayas elegido acá, el 30 de julio, si alguna persona que estaba en todos estos grupos tenía horas a favor en el banco de horas, se le van a pagar. En este caso, como hora extra al 100%. Así funciona la gestión, tanto del rango de horas como de gestionar horas. Bien, en cuanto a la activación, un poquito como les decía al principio, paso número 1 lo tienen que pedir a soporte. Paso número 2, van a tener que crear desde tipo de hora, un tipo de hora que se llame, por ejemplo, suma al banco de horas, horas compensadas, como ustedes le quieran poner. Y recuerden que esta hora tienen que elegir que la hora al 50%, si es que ustedes quieren que esa sume al banco de horas, tiene que estar aprobado ahí. Otra cuestión muy importante, cuando cuando a ustedes les activen el banco de horas, les va a aparecer permisos nuevos, ¿sí? Permisos de banco de horas diario, si quieren el que es para todo el día, o por rango parcial, si es para por alguna cantidad de horas en el día. Bien, esos les van a aparecer automáticamente, no los van a tener que crear ustedes. Pero lo que sí van a tener que hacer es que la hora de justificación, asignarlo en asignación, justificación, permiso. Esto seguramente ya lo saben hacer o lo habrán visto en alguno de los otros webinars que nosotros dimos. Van a buscar de este lado su hora banco de horas y le van a asignar los permisos que tengan para el banco de horas. Porque si no está asignado, la hora no va a viajar al banco de horas. Bien. Mile, nos hacen una consulta acá en el chat, Cecilia, ¿dónde se puede visualizar en qué reporte las horas pagadas por el banco de horas en el cierre del rango? Bien, genial. Actualmente el banco de horas no tiene un reporte dentro del banco de horas donde puedas visualizar las horas pagadas, ¿sí? Lo único donde lo vas a ver es desde, por ejemplo, novedades a nómina, novedades por usuario, todos los reportes que te den las horas extras, ahí te va a figurar el pago. Obviamente la idea ahí es generar un tipo de hora que se pueda diferenciar. Por ejemplo, vos vas a tener una hora al 100%. La hora del 100% se te puede generar tanto los domingos como cuando pagás una hora del banco de horas. Entonces ahí lo que recomendamos siempre es que esta hora esté diferenciada con alguna palabra del banco de horas para que vos puedas entender si esa hora salió del banco de horas o si salió de forma de pago de un domingo, por ejemplo. Genial. Nos hacen otra consulta por acá. ¿El banco solo tiene cantidades o se puede dividir entre horas al 50 y horas al 100%? Bien, ¿vos te referís en la aprobación de las horas? Y acá no nos los aclara,
pero entiendo que puede ser igual, como nos explicaba Mile, eh, cuando tienes las horas que van a sumar al banco de horas, al momento de aprobar es que vas a decidir con qué tipo de hora se van a aprobar esas horas al banco. Nos indica Liliana que es en las que se generan. Bien, las horas que se generan, las que salen de las fichadas, se van a, por ejemplo, acá voy a hacer unas marquitas para tener algún Sí, ejemplo. Voy a poner que salió a las 7 de la tarde, hizo solamente una hora extra ese día. Las horas que se generen por las fichadas, estas pueden ser tanto al 50 como pueden ser al 100. Eso va a salir de la forma de pago. Esto se va a poder aprobar a las horas que vos elijas, ¿sí? Acordate que cuando nosotros buscamos un tipo de hora, voy a buscar esta misma. Cuando nosotros creamos un tipo de hora, desde editar, podemos elegir a qué hora se puede aprobar. Estas dos opciones son las mismas dos opciones que te van a aparecer acá. Pero bueno, la hora en sí, si es al 50 o al 100, va a salir de la forma de pago, de lo que esté configurado para ese día en esa jornada. exacto. Y de acuerdo a lo que, al tipo de hora que apruebes, va a sumar o no al banco de horas. Exacto. Si vos elegís hora del 50%, va a ser la hora del 50% que venían usando hasta ahora, la que se liquida a fin de mes. Y si elegís suma al banco de horas, va a pasar a todo lo que vimos recién. Genial, buenísimo. Bueno, por ahora no hay más comentarios acá, así que si hay algo más para aclarar. Bien, ahí voy a volver acá a la pantalla. Ahí está. Buenísimo. Ahí voy leyendo los comentarios con vos, Jenny. Genial. Ahí nos dejaron otro comentario, siempre por cada hora extra equivale a una hora para el banco de horas. Sí, O se puede exactamente. parametrizar que el caso de horas al 100% equivale a 2 horas del banco de horas. No, una hora siempre va a equivaler a una hora para el banco de horas. Correcto. Recuerden que en Time las horas se calculan en base a las fichadas. Si hizo una hora adicional, siempre va a darnos el valor de 1, independientemente si es una hora al 100, si es una hora nocturna, etcétera, etcétera. Porque ya esa valoración de una hora nocturna equivale a 1 más un X porcentaje, eso sí ya lo tendríamos que hacer en payroll. Bien, buenísimo. Bueno, ahí vamos leyendo a ver si hay alguna otra consulta. Recuerden que si hay algo que quieran revisar de Time que no hayamos visto en este webinar, porque como les decía, es un webinar cápsula del banco de horas, que fue una funcionalidad que salió hace poquito. Tienen todos los webinars que ya estuvimos dando junto con Jenny. Reportería, formas de pago, así lo van a poder encontrar. Exactamente. Y bueno, nada, si tienen alguna otra duda o consulta adicional con respecto a lo del banco de horas, también nos pueden contactar siempre a los canales que ya tenemos disponibles. Recuerden que pueden hacerlo a través de chat. Ahora tenemos esta nueva funcionalidad para lo que es la parte de mesa de ayuda. Y por allí nos pueden dejar sus dudas o bueno, por el mail también. Ahí nos hacen una consulta, Cintia nos consulta si puede ser que ya tengamos habilitado el banco de horas, y sí, puede ser. Seguramente tengas la versión de banco de horas que no tiene los rangos, que fue todo lo que les mostré de las fechas y demás, porque esa fue la funcionalidad que salió hace muy poquito. En caso de que vos ya tengas el banco de horas activo y quieras usar todo lo que es rangos que vimos recién, vos vas a enviar un mail a soporte pidiéndole que te activen solamente los rangos del banco de horas. Ahí lo mismo para todos. Si alguno ya lo tiene activo, lo piden de esa manera. Y en caso de que no lo tengan, porque yo sé que hay muchas empresas que no lo usan, piden directamente la activación del banco de horas con rangos. Correcto. Así que bueno, nada, como lo vimos ahora, es bastante sencillo de utilizar. Teniendo todas las configuraciones al día, podemos comenzar a utilizar el banco de horas y así poder empezar a gestionar esos permisos que los colaboradores después
pueden pagar con horas adicionales. Sí, exacto. Sí, allí nos indican, podrían pasar el mail para solicitar la habilitación. Como les comentaba anteriormente, tenemos una nueva herramienta de comunicación que es a través del chat, del widget que se encuentra, bien sea desde Visma People, los que cuenten con este módulo, o bien sea también desde Time. Por ahí, por ese widget nos pueden escribir y los que no cuenten con este widget lo pueden hacer igual a través del mismo canal de soporte. Ahí les dejo el mail de todas formas. Dame unos segunditos. Que vendría siendo el mismo canal donde subían tickets. Ahí mientras Jenny busca ese dato, les voy a compartir el link para inscribirse en la academia y poder después volver a ver este webinar o alguno de todos los otros que tenemos, de todos los módulos, ¿sí? Porque yo mencioné los webinars de Time, pero bueno, tenemos de todos los módulos, así que ahí se pueden inscribir y después les llega el acceso. Y ahora Jenny les va a pasar el dato ese de soporte. Ahí está, ahí llegó el mensajito de Jenny. Buenísimo. Bueno, si tienen alguna consulta más, la pueden dejar. Si no, les vamos agradeciendo muchísimo por haberse sumado a este webinar. Fue súper express, fue súper cápsula, pero bueno, gracias por haberse sumado. Esperamos que les haya servido la funcionalidad. En caso de que el módulo de banco de horas siga teniendo nuevas funcionalidades, como lo fue esta de los rangos, vamos a estar haciendo obviamente uno nuevo, porque el producto, bueno, se va renovando constantemente. Así que nada, ya saben que en caso de ser así, volvemos a repetirlo con las funcionalidades nuevas que tengamos. Y bueno, les agradezco muchísimo por haberse sumado. Genial. Bueno, sí, igualmente, gracias por sumarse y estén atentos a los próximos webinars que estaremos preparando. Gracias. Gracias. Chau, chau.